Buenas tardes a todos. Buen provecho, señores. Benjamín, otro de José Pérez. ¿Te esperamos? Es el mejor. Fue una tarde gris del año 2000, cuando un hombre que tuvo que haber andado con una tremenda unción del Espíritu de Dios me invitó a una de esas reuniones. Estábamos en la GAFAM, en una competencia de idiomas y caballos de pura raza española. En esos momentos yo estaba en una bonanza financiera tremenda y habíamos hecho una importación de los campeones de Sevilla del año 2000. Y esos caballos vinieron aquí y obviamente nos ganamos todos los premios. Recuerdo que ese hombre me habló de la fraternidad y yo dije, este viejo, ¿quién será? Yo no lo conozco, puesto que yo conocía únicamente a la gente empresaria y a la gente que manejaba la parte económica, financiera de Tegucigalpa. Y verdaderamente no le paré mucho, no le hice mucho caso. Entonces, al finalizar la feria, cuando nos dieron los premios, yo estaba solo en una mesa y el señor se me acercó y me dijo, mire, amigo, usted debería de ser la persona más alegre de aquí. Y yo verdaderamente era la persona más triste. Estaba solo, me acuerdo, y no quería que nadie me hablara mucho. Fue entonces cuando el martes siguiente me acordé de esa invitación y decidí ir a la que era en el edificio El Dorado, en el segundo piso. Y no me gustó porque verdaderamente cuando yo llegué estaban haciendo los cánticos cristianos. Yo venía del medio mundial, donde yo creía que lo único que valía en la vida quien tenía los billetes. Y si el que no tenía los billetes no valía nada. Y lamentablemente en ese lugar no conocía a nadie. El único que conocía yo era un doctor que se llama el doctor Noleira, y me quedé con él hablando hasta las 11 de la noche de ese mismo día, hablando de reproducción en equinos. Pero miren, a mí se me erizan los pelos, como Dios tiene su manera de trabajar con la gente. Aquel doctor explicándome poco a poco, el hombre llegó y me dijo, me tiraba mis chilitas y me decía, busque de Dios, aquí es el único lugar a donde se obtiene paz y usted va a aprender a tener fe. Sin embargo, créanmelo, yo no creía mucho en esas teorías. En esos momentos yo estaba en una licitación para la exportación de 40,000 paquillas de pie a la República de Nicaragua, allá por el año 2000, 2001. Y recuerdo que hicimos varias importaciones, cualquier cantidad de importaciones. Y en esos días nos pusieron, en ese tiempo, el gobierno de Nicaragua entró en discordia con el gobierno de Honduras y nos pusieron un arancel del 35% a todas las exportaciones hondureñas. No sé si ustedes se acuerdan de ese semejante clavo, yo sí me acuerdo porque me sucedió un semejante problema. Y en ese momento, pues, yo quedo enhuesado y yo quedo debiendo cualquier cantidad de millones de pesos. Yo esperaba de que el ganado llegara ya fuera certificado, le hicieran las pruebas de brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, leucosis, y después el gobierno de Nicaragua me lo pagaba a mí. Créanme lo que para mí fue tremendo eso, porque empecé a tener yo presiones de todos los productores a nivel nacional, porque incluso había unos que nos daban
el ganado al crédito. Pueden imaginar ustedes los holanchanos cómo arreglan las cosas. Y toda la gente que pues lo conocía y había confiado en mí, en ese momento yo les estaba defraudando. Sin embargo, yo no sabía qué hacer, casi me vuelvo loco. Perdí mi matrimonio, tenía tantas presiones financieras, yo que hasta mi matrimonio perdí. Y verdaderamente para mí el único lugar donde yo tenía paz era la fraternidad. Me empezó a gustar. Ya no solo quería ir los martes, sino que quería ir los miércoles, los jueves y los viernes. Me metí de cabeza a mi capítulo José y Petras y empecé yo a trabajar. Empecé a servir. Empecé a poner papeletas y atender a la gente y me empecé a dar cuenta de que la gente que estaba ahí, quizás al único que conocía yo de todos los amigos, y se lo digo sinceramente, era Benjamín Toledo. Era el único referente que yo tenía en la fraternidad, se lo digo honestamente. Ahora tengo cualquier cantidad de amigos y me doy cuenta que todos los que están aquí quizás son mejores que los amigos que tenía yo antes y que yo creí que eran las meras poporoilas. Sinceramente se lo digo. Fue así entonces que yo llegué al capítulo, un año después a mí me estaban nombrando vicepresidente. Un año después me nombraron presidente y fui presidente 10 años seguidos. Muy orgulloso de venir de José Pepe, es el mejor capítulo del mundo, son emprendedores. Yo sé que hay uno que no le gusta, pero es la realidad. Y conozco a todos los chavos de Postrera que están aquí, digo de Postrera porque son viejos de estar aquí, ya los conozco a todos. Verdaderamente me da mucho gusto venir. Valentín, Fiallo Bueno, Matamoros, escucha, cómo no, Eiguure, todos los elementos buenos de la fraternidad. Resulta que cuando yo estaba en este hoyo financiero, a mí lo único que me enseñaron en la fraternidad fue a que usara esas papeletas. Y empecé a usar esas papeletas. Tenía varios millones de deudas. En aquellos días, 5 o 10 millones de lempiras era fuerte. Y era un problema tremendo. Me empezaron a caer demandas judiciales por todos lados. Ustedes saben cómo actúa el Señor, cómo lo lleva uno contra la pared para que se dé cuenta que el único que manda y el rey de reyes y el que decide y el dueño de toda la riqueza se llama Jesús de Nazaret. No hay ninguna duda al respecto. Doy fe el día de hoy que de esa manera pude salir de mis situaciones. Poco a poco, me costó muchos años. Sin embargo, el Señor creo que estaba claro que si a mí me hubiera soltado un poquito la rienda, quizás me hubiera ido. Pero aquí estoy. He triunfado al final del camino. Me ha ido súper bien en la vida y estoy más que firme con mi Señor. Miren, me han sucedido tantas cosas maravillosas en la vida ahorita que yo ya que Fiallo les decía a ustedes que aquí lo único que tenía que hacer es mantener a una persona y explicarle que aquí lo único que viene es almorzar. Yo he usado todo ese tipo de estrategias y verdaderamente lo que suceda después, cuando el hombre viene a una reunión de estas, simplemente es cuestión de Dios, uno ya cumplió con su deber. Creo que la mejor manera de dar a conocer la fraternidad es a través de su manera de conducirse, de su ejemplo. Sé que todos venimos, que hemos traído problemas y que todos hemos venido a resolver los problemas. Yo tengo un hijo chiquito, ahora ya es un hombre, está sacando maestría en los Estados Unidos. Y un día estábamos en la finca, andábamos todos con la familia y se habían metido unos burros a la finca. Y entonces le dije, mira Diego, anda a sacar esos burros. Entonces Diego estaba chiquito, rubio, parece gringuito. Se metió por debajo del cerco y se llenó de garrapatas. A él lo trajimos a la casa, lo bañó la mamá. Al día siguiente Diego aparece todo inflamado.
lo llevamos al nefrólogo y a Diego le detectan un síndrome que se llama un síndrome nefrótico, que es un problema con deficiencia en sus riñones. ¿De qué conste? Reglar, que conste, declaro que Diego fue sanado a través de unas papeletas que yo le pedí al Señor que lo sanara, y Diego fue sanado completamente. Fue sanado y verdaderamente eso fue hasta mi situación financiera comenzó a mejorar poco a poco. Perdí unos bienes, sin embargo, creo que lo mejor que pude haber hecho yo en mi vida fue haber venido a la comunidad donde encontré ese refugio en el Señor y a empezar a ejercitar mi fe. Porque ahora sí mi fe está bien plantada y no es así nomás de que me la van a tumbar. Es impresionante todos estos años que hemos caminado. Han sido verdaderamente años de bendiciones. Doy fe que ahora que conozco tanta gente en la fraternidad, me doy cuenta de que no conozco ni uno que sea perdedor, como yo creía que al principio era un equipo de perdedores. Ahora considero que no hay ni uno que sea perdedor. No estoy diciendo que todos sean ricos, no, que no creo que ese sea el fin primordial de la fraternidad, pero sí que gente que está trabajando en su vida para estar más cerca de Dios cada momento, y eso lo hace un gran ser humano. Recuerdo que en esa papeleta yo le pedí al Señor que hiciera el milagro de poder sacar de todos mis problemas que yo tenía, puesto que ya ni mi papá me quería ver, pues yo soy un único varón, vengo de una familia formal. Mi papá es un hombre que ha sido muy bendecido financieramente, por consiguiente yo creía que yo tenía ese mismo derecho, pero Dios me enseñó que no era así, porque verdaderamente pues hubo un momento en mi caminar en la fraternidad que ni mi padre me quería. Cosas maravillosas me empezaron a suceder. Me acuerdo que a través de esa papeleta yo empecé a pedir bendiciones financieras y el Señor me la fue dando gota a gota, pero me la daba. No me faltaba mi comida, tenía problemas con la escuela americana de mis hijos, pero al final de cuentas podía. Imagínense eso. Fue algo tremendo en mi vida. Sin embargo, los milagros siempre pasaban. Tenía una de mis yeguas importadas de España que se llama la Celosa Octava, hija de un caballo eh, famosísimo en España que se llama Centella, que todavía es resonado. Esa yegua cuando vino aquí no se podía preñar, y yo tenía un veterinario que se llamaba el doctor Matamboro, que me decía, después de que le hicieron 3 o 4 ecografías, me decía que la yegua no se podía preñar. Y verdaderamente yo decía que no era así, porque yo ya le había pedido en las papeletas, y aquel hombre un día se lo pedí al Señor en la papeleta, y hicimos una ecografía en la yegua y un embrión así, ¿ve? O sea, ya estaba formado, ya no había manera de que el animal se perdiera. Nació el potro, un tremendo potro, se llamaba Testimonio. Ese caballo me lo compró un señor de Guatemala por cualquier cantidad de dinero que le pedí, y con esa venta de ese caballo yo pagué bastantes deudas que lo tenía. En fin, cualquier cantidad de milagros han sucedido en mi vida. Se lo digo sinceramente. Mi madre, mi hermana, lo voy a contar de mi hermana. Yo tengo una hermana muy linda que se llama Juanita, vive en Miami, está casada con un ingeniero civil,
y muy exitoso el hombre. Y resulta que un día vino a Honduras y me dijo, fíjate, que me dijo mi mamá, me dijo de que vos vas a una iglesia. No, le digo, yo no voy a una iglesia, yo voy a una fraternidad. Entonces me dijo que ella quería que yo orara por ella porque no podía tener hijos, no podía quedar embarazada. Y llegué yo y le dije, justo, nos sentamos y hicimos una oración muy similar a las oraciones que nosotros mientras de. Y mi hermana, eso fue en el mes de marzo. Recuerdo que en diciembre yo recibí una llamada de mi hermana y me dijo, mira, estoy embarazada. El siguiente año mi hermana tuvo su bebé, se llama Andrés, gran muchachón. Y mi hermana quedó muy agradecida con eso. Vino aquí, yo en el capítulo José Pérez, y invité a mi hermana para que el niño que tenía. Y esa fue una prueba irrefutable de que el Señor había hecho el, el milagro. No solo eso, cuando tuvo mi hermana, mi mamá se fue a ver a su nieto Milagro. Y estando en Miami le dio una enfermedad terrible que se llama el síndrome de Guillain-Barré. Y a mi mamá la tuvieron que ingresar en el hospital. Y los médicos le decían, nos decían a nosotros que así iba a morir. Mi papá me dijo, me voy, quédate vos acá con toda la situación. Y el hombre se fue. Y al día siguiente me llamó y me dijo, mira, tu mamá se muere. Y le dije, negativo, reprendo esas palabras. Me acuerdo que mi papá se quedó, pues yo no lo estaba viendo, pero lo sentí como que se había querido jalar un poquito y le dije, repetí conmigo esta oración. Hicimos de nuevo esta oración, igualita a la oración que hacemos en esta comunidad. Y ahí está mi madre, 92 años, por vivir coleando, feliz de la vida. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con el Señor después de tantas maravillas que ha hecho en mi vida el Señor? Pero nada termina ahí. Esa persona que yo les hablé, que se llama Alfredo Alcántara, él es mi padrino, él fue quien me trajo. Un día estoy en mi casa y empiezo a recibir mensajes en mi celular y me voy y veo. Uno de los mensajes decía que la hija de don Alfredo, Alice, había tenido un accidente frente a frente y que se había desnucado la niña y que sus posibilidades de vida eran del 5%. Me acuerdo que yo estaba en mi finca, y yo tengo un lugar en mi finca, en una piedra que está en una laguna, un lugar muy lindo. Y me fui a platicar con el mero jefe, yo voy a cada rato a platicar con él. Y dije, señora, aquí estoy, ya sabes a lo que vengo. Porque verdaderamente le digo, ese hombre fue quien me enseñó el camino que me lleva la verdad y la vida. Y yo vengo a pedirte de todo corazón que le ayudes. Y en ese momento yo oí con una voz audible y me dijo, andate para producir algo. Y andá a imponer tus manos y declarar que ella es sana. Miren, señores, no vayan a creer que yo voy así como de esos evangelios, como dicen estos evangelios, pero esto es real. Me acuerdo que llegamos y que y había una gran cola porque estaban en aquellos días el problema de la chikungunya, muertos por un lado, muertos por el otro, y le digo, yo necesito que me lleve a ver a Alice. Nos vamos a ver a Alice, no nos dejaban entrar, pero delante de nosotros hay un bolito. Entonces, cuando el guardia se va atrás del bolito para capturarlo y sacarlo, nosotros entramos.
Miren, señores, yo lugar más horrible. Ese lugar no me olvida, fíjense, esa fotografía tan horrible. Y entramos y yo veo a Alice en una cama. Yo, mire, me dice don Alfredo, ¿cómo tiene tú? Dice don Alfredo que tenía un tubo en la garganta, que tenía otro en la nariz, otro en la cabeza. Pero yo en ese momento, cuando yo la vi rosadita, para hacerle exacto, y con el pelo largo. ¿Verdad? Entonces yo le dije, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta niña es sana y que va a salir. Y nos dimos la vuelta y nos vamos y se levantan un montón de doctores que estaban en una mesa. Yo le dije a don Alfredo, vámonos, que estos son unos pinches mortales, pero vámonos porque no nos vamos a cambiar. Entonces nos salimos y nos fuimos. Al ratito me voy para la oficina, yo maestro y llama a don Alfredo y me dice, mire, acompáñeme a comprar el ataúd, porque verdaderamente mi hija se muere. Reprendo esa palabra, eso no es cierto. Pero hagamos una cosa, le digo, oremos. Y nos fuimos a orar. Los miembros de José y Pepe nos fuimos a orar a la oficina de don Alfredo. Y miren, señores, ahí una de las veces a donde yo más he sentido la unción del Espíritu de Dios. Fue algo impresionante. Yo no creía mucho en eso, pero ese día yo me di cuenta del poder del Espíritu de Dios. Y verdaderamente, cuando terminamos de orar, todo el mundo llorando, todo el mundo en el suelo, y verdaderamente en eso, la secretaria de don Alfredo se apresta a donde estábamos nosotros, porque estábamos orando en un lugar así como este, en una sala de conferencia, y se acerca a la secretaria y dice, mire, don Alfredo, lo llaman al hospital. Yo pude ver la cara de terror de don Alfredo cuando se levantó y se fue a contestar el teléfono después de esa oración, porque yo que no me creía que verdaderamente su hija se había muerto. Sin embargo, ya las cosas no estaban así, porque lo vi que le cambió su semblante, colgó, se vino de nosotros y dijo, gracias a Dios, mi hija explotó. Ya le han dado más posibilidades de que sobreviva. Y así fue, yo tuve una visión y ahí cuando yo regresé a mi finca y me fui de regreso a mi lugar, el Señor me dijo, y va a salir, me dice, del problema, y va a salir con un gorro rojo y con una bata blanca en una silla de ruedas. Decirle a don Alfredo, me decía don Alfredo, y le dije, así, miren, después de que han sucedido todas esas cosas, no hay nada, no hay ninguna duda que exista. A partir de ese momento yo empecé a trabajar de una manera distinta. Ahora ya le pedía yo dirección al Señor y le pedía su aprobación antes de hacer los negocios, y los negocios empezaron a florecer, ¿verdad? Empezaron a venir cosas maravillosas, pude pagar todas mis deudas, y no solo eso, el Señor me empezó a dar fincas nuevas, me empezó a dar casas nuevas, me empezó a dar ganadería en abundancia, me empezó a dar fertilidad en mis vacas, los caballos todos los vendí, porque llegaron unos señores que los querían todas y todas los vendí. Hoy doy fe, señores, de que Dios es poderoso. Yo trabajo en bienes raíces, en un negocio que hemos hecho unos desarrollos urbanos, urbanísticos, y nos ha ido de maravilla. Soy una persona que me dedico a la ganadería, criamos ganado de carne de razas puras. Paso muy contento, te voy a decir, paso muy contento, pero paso muy contento no solamente porque me va bien, porque yo creo de que la paz es algo que viene en un paquete. A mí nadie me llama para cobrarme, yo no le debo a nadie, yo no tengo problemas con nadie, y eso todo lo ha hecho Dios en el camino de mi vida. Me ha enseñado cosas maravillosas. La humildad es una de las cosas muy importantes que hay en la vida, creo yo. Le contaba a mis amigos que el 31 de diciembre mis trabajadores se engordaron y nosotros manejamos cantidades de ganado que lo manejamos en los
naturales, nosotros en los estados, ganado estabulado, porque es el ganado de alta genética, a donde hay que ocupamos tractores y ocupamos mano de obra para poder dar de comer. Y los muchachos simplemente no llegaron, me tocó a mí el 1 de enero junto con el mandador ir a darles de comer, pero me da risa porque a mí me gusta. Y le decía yo que hemos probamos por todos lados, Polancho, Choluteca, todos lados para conseguir los trabajos. Y hasta que le decía yo, matador, de que yo en ese momento me acordé de que yo tengo la solución. Y llegué y me hinqué y le dije, Señor, ya estoy cansado de estar siguiendo estos vídeos, ayúdame, porque yo no. Y viene y me dice el mandador, hombre, yo voy a ir al Naranjal, que es un pueblito que está cerquita de Mepica, en Cantarrán. Hombre, le dije, hasta le hice el chiste, yo, llévese el mecate, le digo, para que lo tenga torpeado. Entonces se montó y en el pick-up y se fue. Allá como a las media hora me olvidó que venía con 4 horas. Ah, hombre, le digo, Freddy, esto, tal cual. No me dice, ya lo conseguí. De los 4 se quedaron 3, pero de los 3 están con la convicción de que van a trabajar con nosotros. Entrenarlos cuesta mucho, pero lo que yo me pongo a pensar es, escucha, qué barbaridad, cómo Dios hace la obra, simplemente se lo pedí. Yo tengo unos proyectos en el lago de Ojoa, tengo una finca ganadera en el lago de Ojoa, y tengo un proyecto que se llama La Estructura, que es un lugar muy lindo, a donde lo estamos desarrollando. Más que nada lo hemos dejado nosotros, digo nosotros, para mí, para mis hijos. Originalmente era para hacerlo turístico, pero verdaderamente Dios ha cubierto todas las necesidades financieras y no tenemos necesidad de venderlo. Y en una de esas venidas mías le dije, Señor, yo necesito en este documento, que este es lo más que vale. Y le digo, Señor, yo necesito una casa, pero yo quiero una casa en el mejor lugar. Miren cómo es la costumbre uno, en el mejor lugar y que sea la casa más bonita. Doblo, me la meto a la bolsa, a mi casa, la meto a la cartera y lo olvido. Allá como a los 15 días me llama un amigo mío y me dice, oíme, me dice, fíjate que están vendiendo una casa, me dice, en tal lugar, en la calle de las Flores, me dice, que es una belleza de casa. ¿La querés ir a ver? Me dice. No, hermano, no sé cuántos millones. Muy caro. No, hombre, me dice, vamos a ver. Y eso, piña. Si el Señor te está diciendo, una poquita, y vos le pones dudas y me voy a ver la casa. Miren, la casa tal como yo la quería, con garaje para poder meter mi cancha, para poder meter mi moto de agua, para 3 carros. Y le digo, ay, ¿dónde está el Señor? El Señor. Ah, sí, me dice. Ah, me dice, ¿verdad que soy ganadero? Sí, le digo, yo soy ganadero. ¿Y usted tiene vaca Brangus? Sí, le digo yo. Ah, me dice, fíjese que estaba buscando, me dice, comprar 50 vacas Brangus, me dice. Y yo quiero ver si usted me las puede vender. Ah, no, maestro, le digo, pero yo vendo las vacas caras. ¿Cuánto es cara? Me dice. 100,000 empiras, le digo, cada vaca. Ah, no, me dice, no están tan caras. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuándo nos vamos? Me dice, para la finca. No, usted diga, vámonos mañana. Perfecto, le digo, vamos mañana. Le voy yo para la finca, llego a la finca, el hombre no aparecía, lo llamaba y no me dijo, vaya, ya se me echó para atrás, no va a venir. A la media hora llega el hombre, ¡pum! Ni siquiera fui yo a ver la vaca, sino que lo mandé con el muchacho mío a que viera un grupo como de 100. El hombre escogió 20 y ahí tengo la casa, señor. Eso, solo las ayudas. No hay otra cosa. No hay otra cosa, porque no veo, yo no tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para Dios no hay nada imposible.
que muchas veces nosotros creemos que se nos va de la mano o que nos da miedo hacer. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, dice el Señor. Así es que, señores, tantas cosas que tendría que contarles, pero lamentablemente el tiempo se nos va. Estoy en un proyecto muy interesante ahorita. Le contaba a mis compañeros que empezamos jugando en un proyecto básico que tenemos nosotros en Cantarana. Empezamos notificando 3 manzanas y ahorita ya llevamos 20. Vamos a la tercera etapa que son otras 20. Nos ha ido también de tal manera que yo estoy empezando a pensar que me voy a retirar. Pero me voy a retirar a hacer lo que a mí me gusta. Y solamente por la gracia de Dios estamos aquí parados y dando fe de que esta fraternidad funciona. De que no solo es para los que las tiran de santos, no. Porque aquí venimos los que no somos santos. Porque yo no les puedo decir que soy un santo, ni nunca he sido. Espero algún día ser mejor que hoy. Pero el día de hoy yo les doy fe que esto funciona. Repito, no conozco ninguno hasta el día de hoy y conozco un montón de gente que no le haya ido bien en la vida. Quisiera que ellos están conmigo sentados repitieran conmigo una oración que fue para mí quizás lo más importante en mi vida, porque si yo no hubiera venido a esta fraternidad, no sé qué sería de mi vida, no sé qué tipo de persona sería, no sé qué hubiera pasado conmigo, quizás me hubiera muerto, quizás mis hijos no me respetaran, quizás la gente no me habría hacer mucho conmigo, pero aquí estamos. Repitan conmigo en voz alta, Señor Jesús, en este día, te pido perdón por mis faltas, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento. Te ruego a tu Santo Espíritu, descienda sobre mí y que more en mi corazón. Padre, escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, señores. Gracias, Señor. Hemos escuchado un precioso testimonio de cómo Dios